Difícil responder la pregunta en algún punto por el hecho de que no sé si siempre sé por qué hago las cosas, digamos en algún punto, pero creo que me atrajo el hecho de poder trabajar con una cosa alternativa. O sea, a mí me hubiese gustado ser director de cine, mirá vos, lo opuesto desde algún lugar que... hice mis cortometrajes, hice mis trabajitos, digamos, pero bueno, el cine es muy difícil, es muy caro, hay que arrastrar con muchas voluntades, y bueno, y encontraba en el teatro un lugar, primero porque al conocer actores y demás, tenía cierto contacto, y el hecho de trabajar en la oscuridad es lo que me disparó, digamos, la inquietud por hacerlo. Junto con eso vino automáticamente, casi paralelo, dije, bueno, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con actores ciegos. Me parecía, digamos, el lugar ideal donde gente que no tiene, como decías, la posibilidad de desarrollarse artísticamente, o que se desarrolla con la mirada puesta con que son ciegos, este era el lugar ideal, porque nadie nos iba a ver. En ese, como siempre digo, en ese lugar o bien o somos todos ciegos o nadie lo es, ¿no? O sea, es un ámbito, el teatro ciego, donde nos iguala. Así que en ese sentido, creo que el disparador fue un poco eso, es hacer algo diferente y poder trabajar con personas que no tenían la posibilidad. De hecho, yo soy un outsider del teatro también, entro como por la puerta de costado, y bueno, también te encontrás con ciertos prejuicios y demás, ¿no? Pero, y bueno, y las personas ciegas también. Así que encontré ahí un espacio donde poder desarrollarme yo y poder hacer que otras personas se desarrollen. Lo que dijiste respecto a ese lugar que yo les brindo, yo siempre digo que el lugar que yo les brindo, nosotros somos una cooperativa, somos 10 en total, un director digamos, de la compañía, por decirlo de alguna manera, que en este caso con la Isla Desierta yo dirijo, soy director también, y después una serie de actores y un sonidista. Todos cobramos exactamente igual. Esto en general no lo digo porque a nadie le interesa lo que ganan las personas, pero en un ámbito así charlando con ustedes creo que es relevante, porque ese lugar al que ustedes consideran que yo ofrecí, que me parece que el mejor lugar que yo les ofrezco es la de igualdad. E igualdad incluso con el dinero. La Isla Desierta dio muchísimo dinero durante muchísimo tiempo, porque tuvo mucho éxito, gracias a Dios. Y toda persona, desde el director hasta el último actor, el que hacía algo chiquito, todos cobramos iguales. Y eso me parece, digamos, que como espacio que abro, o sea, se abrió con esa característica que me parece, te diría, no porque sea materialista, pero bueno, el dinero siempre es el dinero y todos nos cuesta conseguirlo. Así que darle ese lugar de igualdad, no solo con respecto a los ciegos dentro del ámbito de teatro, sino a fin de mes cobrar exactamente igual, y me parece que es, al menos a mí, el lugar que yo creo que más les proporcioné, a diferencia de otros lugares. Incluso me ha permitido también armar un grupo muy sólido, porque cada persona, cada actor, se sintió parte de este proyecto. No sé, o sea, parte incluso a la hora de cobrar, se sentía que, bueno, que cada cosa, que cada trabajo que hacíamos, cada espectador que venía y se iba conforme y que volvía, nos iba a dejar a todos, digamos, una gratitud, traducido en moneda en este caso, o en aplauso o en lo que sea. Pero bueno, yo particularmente ese punto, que no lo resalto habitualmente porque no es pertinente, creo que en este caso, claro, está bueno, aparte lo siento un poquito así, de darle ese espacio, no solo de expresión, sino de tratarlos en igualdad de condiciones a la hora de repartir el dinero. Sí, sí. Y creo que eso es una impronta que vos das
y que marcó también las elecciones, ¿no? Con qué grupo ibas a estar y con cuál no, ¿no? Me parece que es como muy fundamental en tu trabajo. Sí, sí, claro que sí. Por otro lado, nosotros, esta cooperativa también, nosotros tenemos otra obra, que es una obra para niños, que se llama, que también la hicimos en el CONEX, que se llama Quiroga y la selva iluminada, sobre cuentos de Horacio Quiroga, de cuentos de la selva, donde yo, digamos, se incorpora a lo que es el teatro ciego títeres luminiscentes. Aparecen, digamos, como flotando en el espacio, títeres luminiscentes, ya sea por luz, de luz de LED, o por unas pinturas fotoluminiscentes que se cargan de la luz y durante un buen rato están ahí prendidas. Que yo a eso lo hice yo hice los títeres que nos dieron un premio a los títeres, el Teatros del Mundo, Lugatti, y lo dirige Laura Cuffini, que es una de las actrices de Quiroga, la que hace de María. Sí. No sé si la recuerdan. Bueno, Sí, en este María. caso ella es la directora. Entonces nuestro grupo no solo, digamos, es como que hay un director y roles muy determinados, sino, bueno, también está un poquito abierto a que cada uno pueda desarrollarse en otros ámbitos. De hecho, en Quiroga nosotros en principio teníamos en la isla un sonidista, que es un actor más para nosotros, porque el sonido, lo poco que hay es fundamental. Era una persona que ve por el hecho de, bueno, necesitamos alguien que viera para manejar los aparatos. Ya en Quiroga incorporamos una persona ciega para que haga este trabajo, ¿no? Para que también en ese ámbito, digamos, de maquinaria, qué sé yo, también pudiera desarrollarse. Aparte ella estudiaba sonido, hizo algunos sonidos, o sea, como que también pudo canalizar un poco sus inquietudes a partir de ahí. Así que no solo, como repito, con respecto al dinero, que somos una cooperativa, sino un poquito en el rol de quién dirige, quién actúe, quién escribe y quién también está sujeto un poco al interés de cada uno de los participantes. Indudablemente las personas son diferentes, a cada persona le ha pegado de diferentes maneras, todos para bien, por supuesto, pero me viene en este momento el recuerdo de una de las chicas que era muy tímida, pero muy tímida, le costaba incluso como hablar mucho en público, nada. Incluso me planteó en algún momento irse de la compañía, porque no se sentía a gusto, porque eran todos tan extrovertidos. En este sentido quiero aclarar que cuando no estamos haciendo función y estamos esperando para hacer función o entre función en función, somos muy escandalosos. Hacemos muchos chistes, nos bromeamos todo el tiempo, ¿no? Y ella era una de las personas muy retraídas y yo la incentivé un poco que, bueno, que si se quería ir, que se vaya, si no se sentía cómodo, pero que se dé una oportunidad y que tire para afuera, que nadie, que yo particularmente no me iba ni a enojar si le salía mal, si exageraba. Yo siempre digo a los actores, yo prefiero que los actores exageren para poder bajar un poquito, y no un actor que tenés que inflarlo para que suba, es más difícil. O sea, imprimirle energía, digamos, prefiero que exageren. Y me resulta más fácil, porque si no, un poquito menos y lo logra. Y en este caso, la verdad que ella mucho tiempo después me agradeció muchísimo, porque aparte se abrió, estuvo mucho más extrovertida, consiguió un trabajo donde fue jefa, y un poco fue por el camino del teatro donde lo encontró, donde pudo, cobijada por la oscuridad, donde nadie la ve, si es ciega, si no es ciega, que es una mirada que todos los ciegos tienen, saben que los están mirando el mundo, aunque ellos no lo vean, y se sienten un poco observados. Y que en teatro ciego, a decir de otro de los actores ciegos, se sentían muy bien porque era el lugar donde ellos podían ayudar a otras personas. Ellos siempre llegan a una esquina y necesitan la ayuda de alguien para cruzar, en qué calle están, el colectivo que viene, y siempre necesitan de alguien que los ayude.
y que era una manera de retribuir ese servicio que le prestaban otras personas a otras personas. Entonces es un lugar donde ellos se sentían, digamos, donde podían ayudar a una persona a llevarlo hasta su asiento, hacerle todo el chiste, digamos, del teatro, divertirlos, sacarlo en el caso de que alguna persona se sintiera mal. Siempre había personas que la oscuridad le causaba algo, y bueno, entonces ellos, era un lugar que realmente se sentían así muy, muy a gusto por poder devolver un poco de toda esta ayuda que ellos necesitaban en la vida real. Sí, sí, yo pensaba eso, ¿no? Como muy, muy transformador en ese sentido. Yo siempre lo veía como algo, un tipo de arte muy relacional, ¿no? Por eso decía, el primer hecho artístico está en el actor mismo. La primera dificultad que me encontré es buscar a personas ciegas que quisieran actuar. Ya no digamos actores ciegos que no existían, sino encontrar personas ciegas que quisieran actuar. O un grupo de personas ciegas. Uno ve un ciego cada tanto. Bueno, yo necesitaba un montón de personas ciegas, que donde también yo no quería ser un grupo de ciegos. Hay gente que ve en teatro ciego, en nuestra compañía, porque me parecía que también era sanador, ejemplificador, esto de que podemos estar juntos y hacer cosas juntos. No nos impide, ni en este ámbito ni en otros ámbitos, pero al menos en este ámbito seguro que no. Entonces, no quería ser un grupo de ciegos actuando, quería un grupo de teatro, donde había personas ciegas. Bueno, salí a buscarlo, me fui a algunas instituciones en principio, llamamos por teléfono o iba al lugar, preguntaban, y todos indefectiblemente me miraban un poquito cruzado, como ¿qué querés vos? ¿Para qué los querés? O sea, muy desconfiados. Claro, los cuidaban desde algún lugar ante la debilidad supuesta, ¿no? Así que un poquito que me rechazaban y no encontraba. Y algún día encontré una persona que trabajaba en la Biblioteca Argentina para Ciegos y me dijo, mira, nosotros los jueves nos reunimos de tal hora a tal hora, venite a la hora que terminemos y vas a tener, no sé, 30 personas ahí que van a poder, y vos les contás lo que tu propuesta. Y así fue. Fui a la Biblioteca Argentina para Ciegos, en Lezica y Medrano, creo que es la calle, edificio de Co divino. Y bueno, conté la propuesta, a la cual se prendieron 6, 7 de las personas que estaban ahí, se superprendieron. Así que arrancamos ahí. Incluso nos cedieron para el primer tiempo de ensayo el salón de la biblioteca, nada, un lugar grande donde se podía, y ya que ellos estaban ahí, terminaban de hacer alguna actividad y ya seguían ensayando. Así que, pero fue un poquito difícil porque la gente no creía en principio. Después, bueno, trabajar con personas que nunca habían hecho teatro. Eso también fue otro trabajito lindo para hacer, porque, bueno, algunos habían hecho teatro leído, que hacían una actividad que se hacía en la biblioteca, era, bueno, estar sentados y leer algún pasaje de obras, pero siempre sentados. Y mi propuesta no, mi propuesta era, no solo vas a tener que actuar, sino te vas a tener que mover muchísimo. Y no solo que te vas a mover muchísimo, sino que vas a tener que mover un montón de objetos que van a hacer lo que nosotros le llamamos escenografía sonora, que es esto, bueno, de máquinas de escribir, bueno, demás, ¿no? Así que vas a tener que moverte, actuar y mover objetos, ¿no? Que los asustó muchísimo al principio, porque, bueno, nada, era todo un reto al que no estaban acostumbrados, hasta que, bueno, finalmente se dio todo bien, pero fue un trabajito importante. Imagínate que un actor, con él, no sé si hay actores en la sala, pero son un poco egocéntricos, les gusta que los vean, es parte de su trabajo. Bueno, acá no los iban a ver, entonces era como, y moverse en la oscuridad, también estaban llenos de miedo. Así que también para ellos fue un trabajo, digamos, de paciencia para poder estar seguro en lo que hacían. Claro. Yo creo que rompiste muchísimas estructuras desde ahí, ¿no?
Y desde ya el miedo, lo nuevo, ¿no? Y el no saber bien hacia dónde va, a dónde termina eso con un grupo de personas, Sí, ¿no? claro. Eso es una maravilla. Sí, sí. Bien contemporáneo en eso, ¿no? Vos sabés que lo que decías de contemporáneo, a mí es una teoría que por supuesto está libre de contradecirla y nada. Pero siempre me pareció que en algún momento de la humanidad, digamos, el arte, bueno, estaba reservado un poco solo a los artistas, a los que habían estudiado, que se dedicaban mucho a eso. Después me dio la sensación de que determinados grupos, digamos, de gente con otro vuelo mental rayano casi a la locura, si se quiere, visto desde afuera, fueron un poco los protagonistas de nuevas ideas respecto a la expresión artística. Artaud es el primero por ahí que se me viene como a la cabeza, ¿no? Y me parecía que en estos tiempos donde nos vamos incorporando cada vez a más colectivos y a más diversidades, me parecía que bueno, que caímos justo también en un momento donde la discapacidad empieza a ser vista desde otro lugar. Y creo que nosotros un poco cuadramos allí, donde el hecho artístico también es admirable y se admira y se aplaude a personas con determinadas discapacidades. Y con respecto a la experiencia del teatro ciego, a mí me encanta el hecho de que muchas veces los espectadores participan. Y es romper esa cuarta pared, el hecho de que ya el espectador no solo está viendo, sino está oliendo, está en el medio de la escena y que participe cuando alguien dice, alguien quiere un café, siempre había alguien del público que quería un café. Yo quiero uno. Bueno, a mí eso me da una satisfacción enorme, porque es eso, es romper ese espacio que divide actores de espectadores que se mezclen un poco, porque no daña a nadie, tal vez enriquecen la obra. ¿eh? Y recuerdo que una vez fuimos a La Pampa y fuimos a un colegio de ciegos. Una experiencia realmente re linda. Hicimos 2, 3 funciones para recaudar dinero para el colegio. Entre ellos en algún momento vinieron 3 chicos cuadriplégicos que estaban en esas especies de silla de ruedas que son camillas, porque están como medio, viste, acostados, no están sentados, viste, porque tenían, no sé, viste, la cabeza muy grande, no sé qué defectos tenían que estar así como medio acostados. En un momento de la obra, Manuel, el personaje, el viejo, que es un El poco el que gruñón. rompe, claro, sí, es un poco el que rompe la monotonía del lugar cuando dice, no quiero trabajar, se revela porque no soporta el ruido. En un momento dice, míreme, estoy viejo, achacoso, ¿no? Y hace todo un alegato de que pasó muchos años alcahueteando en la oficina y ¿para qué? ¿Viste? Entonces cuando dice la palabra achacoso, alguien de estos chicos que no hablan prácticamente, dijo, achacocho. No sé por qué le causó. Bueno, yo no lo podía, te juro que me emociona cada vez que lo relato, porque me di cuenta que era alguno de ellos, yo no sabía si se estaba descomponiendo, después me di cuenta que no, que era algo que había, ¿cómo decirlo?, que había participado de la obra. Y le mandó el achacoso. Las chicas, las enfermeras que estaban con ellos después, la verdad que se sorprendieron porque casi no hablan. Bueno, esta experiencia un poco ejemplifica lo fuerte y lo lindo que es para mí cuando el público. También hubo personas que se pararon en la oscuridad y se tiraban en el piso. Bueno, nosotros en pandemia, por supuesto que estábamos sujetos un poco al CONEX, que es el espacio donde nosotros actuábamos, así que en principio se cortó absolutamente todo. Lo que se hace en un ámbito abierto, nada, toda una complejidad que la verdad que nosotros nos partió al medio porque veníamos con muchas ganas para empezar la temporada el año pasado y bueno,
y se cortó. Así que lo que hicimos se cortó con las 2 obras. Lo que hicimos en un principio es hacer la isla desierta, la grabamos, todo esto al principio de la pandemia, donde se cerró y no salía nadie. Me acuerdo que no había gente en la calle, hoy por hoy hay muchísima más. Nosotros lo que hicimos fue grabar cada uno desde su casa con teléfonos celulares los textos, y yo me metí en una máquina a editar y edité toda la isla desierta, agregándole todos los sonidos, y salimos en una especie de streaming indirecto, podría decirse, ¿no? O sea, había que ir, comprar la entrada, y bueno, y uno tenía que, siempre a oscuras o sin nada visual, colocarse los auriculares y nada, presenciarlo o experimentar la isla desierta desde allí. Por supuesto que no es lo mismo, faltaban los aromas, o las sensaciones en la piel, que es uno de los punch del teatro ciego, ¿no? Si bien el teatro, el cuerpo a cuerpo, es inigualable, no se puede comparar, también es verdad que uno puede emocionar desde otros ángulos. De hecho, el cine, uno va y se emociona en el cine. Yo he llorado en mi living viendo películas tontísimas, ¿entendés? Y me súper emociono, y bueno, y no está el cuerpo a cuerpo, pero bueno, también está la emoción, que en definitiva es un poco lo que pretendemos, o al menos lo que pretendo es conmover, para bien o para mal, para lindo o para feo, pero me parece que nuestro trabajo se logra cuando conmovimos a alguien, no alguien que esté mirándolo y que, viste, ni fu ni fa, sino cuando lo conmovimos, digo, uy, qué porquería es esta, o qué hermoso, qué tierno, lo que sea, pero conmoverlo, sacarlo de su cotidianeidad y bueno, nada, que la historia lo atrape y lo sacuda. Yo creo que también se puede eso con otros medios, en este caso los tecnológicos. Hay que, bueno, nada, es un nuevo espacio, un nuevo desierto que atravesar. Sí. El teatro ciego, a lo que más se asemeja es a 2 cosas. Una es al radioteatro. No hay nada más parecido al teatro ciego que el radioteatro. O sea, viste, por la cantidad de objetos extraños que nosotros utilizamos para recrear sonidos, ahí en vivo, porque un poco la gracia es eso, que el sonido te llegue, el sonido a bicicletas pase delante tuyo, no un sonido grabado, que también es válido, pero bueno. Otro aspecto que también me parece que tiene un punto en común es en la lectura. En la lectura uno está solo, uno puede estar en el medio de una multitud, pero está leyendo y se súper metió, el exterior ya no existe más y uno se va con esa lectura. Bueno, en el teatro ciego vos podés ir con tu hermano gemelo, con tu amor, del amor de tu vida, con tu hijo, pero vos estás solo en la butaca, solo, y cuando la obra comienza estás absolutamente solo. Es probable que no sea teatro, pero no por eso tiene una valoración menor. Yo creo que miro un poquito desde ahí. Claramente el teatro es insustituible, ¿viste? Ir, el rito, bañarse, perfumarse, comprar la entrada, no sé, después ir a comer algo, charlar lo que uno vio. Bueno, todo eso es un poco que no se está dando y es difícil de suplantarlo. Pero también creo que otros soportes, en este caso tecnológicos, también pueden ayudar y también tendrán sus ritos. Pero un poco hay que descubrirlos y bueno, esa es nuestra tarea ahora.